Bienvenidos los conectados a esta sesión de Zoom. Este es el cuarto seminario del ciclo de seminarios 2020 del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales del CONICET, ubicado en Puerto Madryn, Chubut, en la Patagonia Argentina. Este ciclo de seminarios se da este año cuando se cumplen 50 años de la creación del Centro Nacional Patagónico, que es ahora el CCT CONICET-CENPAT, que es la estructura donde estamos incluidos el instituto nuestro. Nuestro orador en esta oportunidad es el doctor Fausto Méndez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Biología desde 1989. Toda su formación académica fue realizada en la UNAM, y donde estudió su licenciatura hasta 1983, maestría en el 86 y su doctorado en el 89. Luego de eso realizó un postdoctorado en la Universidad de Florida y luego un sabático en la Virginia Polytechnic Institute and State University. Y bueno, ha realizado bastantes estancias de investigación en las universidades de Estados Unidos, en Utah, California, Ohio, Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, el Comahue y Chilecito en Argentina, la Universidad Latinoamericana y la Universidad Central del Ecuador. Fue miembro del Consejo Técnico de Investigación Científica, jefe de la Oficina de Posgrado en el Instituto de Biología de la UNAM y presidente de la Sociedad Herpetológica Mexicana, de la Sociedad Latinoamericana de Herpetología y de la Asociación para la Investigación y Conservación de Anfibios y Reptiles. Es miembro del Consejo Universitario de la UNAM y ha impartido conferencias y cursos en su país de origen, en Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Bolivia, Panamá, China y Chile. Tiene más de 143 publicaciones en relación a su tema de trabajo, 2 libros y 13 capítulos de libros, y ha formado 18 alumnos de licenciatura y 31 de maestría y 12 de doctorado. Su interés principal es la evolución de la reproducción en reptiles y en la vulnerabilidad de la herpetofauna de Norte, Centro y Sudamérica ante el cambio climático. Bueno, Fausto, te dejo, adelante, si puedes iniciarla, Pues muchísimas gracias por la presentación, la verdad que agradezco a Luciano el reconocimiento, y bueno, voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho en el laboratorio. Voy a poner la presentación. A ver. ¿Sí lo ven allí? Sí. Ya está bien. Simplemente que tenemos doble pantalla, si puedes colocar una sola pantalla. Ajá. Bueno, entonces déjame desconectar esta. A ver. Ahí. Se ve la diapositiva. Ah, ahí estaba. Eso recién estaba bien, pero ahora volvió a la doble pantalla. Ajá, uy. Creo que es un problema de... A ver. Ahí. Ahí está. Perfecto. ¿Ya está? Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, esta es una presentación donde vamos a hablar de los lagartos ante el cambio climático, y lo titulé Oportunidades, retos y desafíos ante la extinción masiva del planeta. Esto surge a raíz de que hace 10 años, junto con los colegas de Argentina, Mariana, Luciano, y ¿quién más está? Nora, publicamos este artículo en Science, que fue pues un artículo que cambió muchísimo la investigación en mi laboratorio. Yo trabajaba mucho con la parte de evolución de la viviparidad, pero este artículo, justamente que ahora cumple los 10 años, es el 10º aniversario, precisamente es lo que nos lleva a hacer una reflexión de lo que hemos hecho. Bueno, todo esto empezó en Pachuca en el 2008, cuando Barry me preguntó si había visto yo cambios en la distribución de lagartijas en México.
Aquí estamos con Barry, con el colega Adrián Leite, y estábamos hablando de ese tema justamente. Y de ahí surge toda una reflexión. Habíamos estado colectando animales de estos en los 80s, en los 70s, y después de un cierto tiempo volvimos a visitar las zonas y sale justamente este tema en donde Barry había observado en la lagartija común europea, trabajando con esta parte de las ovíparas y vivíparas, encuentra que hacia el sur de la distribución y en lugares que estaban mucho más, con menos elevación, había varias poblaciones de lagartijas que estaban pues extintas, ya no encontró ninguna de esas lagartijas. De ahí surge el interés y bueno, me hace esa pregunta y yo lo que empezamos a hacer como una reconstrucción de todo lo que estábamos trabajando, de los lugares que habíamos visitado nuevamente. Trabajábamos mucho con esta lagartija, la Celoporus, porque son en realidad muy fáciles de saber si están presentes o no. En realidad son muy conspicuas. Y por lo mismo es un modelo sencillo de poder seguir. Y de allí me empieza a preguntar, y bueno, sí, resulta ser que había varias poblaciones que no encontrábamos. Una de ellas era esta lagartija que resulta ser emblemática finalmente, Celoporus cerrifer. Y aquí en este caso habíamos visto que hacia el sur de la distribución ya no estaban presentes y en el norte sí estaban presentes. Vale la pena decir que este estudio era de parte de un trabajo que realizó Norberto Martínez, un ahora colega mío, era mi alumno en ese entonces, con cosas de filogeografía. Y en ese estudio él encuentra que las lagartijas de aquí de Chiapas dan origen a todas estas que están hacia la península y después vuelven a subir hacia los Cuchumatanes. Pero esta invasión hacia la parte de la península de Yucatán fue la que las puso en riesgo a las del sur de la península y estaban todavía presentes las del norte. Entonces, esta evidencia nos llevó a poner allá unos sensores con unos modelos para emular las temperaturas que podrían tener estas lagartijas en esos sitios, y de ahí se desprende justamente, junto con unas evidencias que habíamos tenido anteriormente, estas son las temperaturas en las que prefieren, esta barra más oscura, son las temperaturas que prefieren, y las temperaturas de campo, aquí las encontramos. Sin embargo, las temperaturas de los modelos en los lugares en donde estaban perchando estas lagartijas podían llegar hasta los 60 grados. Y de alguna forma lo que veíamos es que no solamente cuando tenían inclusive las temperaturas preferidas disponibles, digamos, trataban de evitar sobrecalentarse estas lagartijas. Es esta, el Celoporus cerrifer. Y otro detalle importante es que las temperaturas por arriba de 35 grados son deleterias para los embriones. Nacen chiquitos, no tienen problemas, no son organismos normales si se exponen a temperaturas de 35 grados o más. Entonces, con todas estas evidencias, nosotros lo que hicimos fue ver un modelo para determinar de qué forma se estaban afectando las temperaturas, esas poblaciones que estaban extintas. Vale la pena decir que estas son las temperaturas, bueno, un gráfico de las temperaturas que se definen dentro de la fisiología de los organismos. Estas serían las temperaturas preferidas, estas. Las temperaturas voluntarias, digamos, en donde están ellas activas, es este otro intervalo, y no es necesario que lleguen a las temperaturas críticas o a las letales en el ambiente para que exista la afectación. En realidad, lo que sucede es que aquí en este intervalo, si no se les permite tener temperaturas adecuadas para realizar las actividades, allí es donde viene la afectación. Como les digo, pusimos modelos y esta fue la forma en la que nosotros consideramos que podría representarse gráficamente lo que está sucediendo.
utilizamos lo que se llama horas de restricción y estas temperaturas que se ven aquí son las temperaturas operativas. Estas temperaturas, estas curvas, representan las temperaturas que tienen los organismos de forma natural en los sitios de percha. Son las temperaturas que están disponibles de acuerdo con los modelos. O sea, emulan los modelos, las temperaturas que tendrían las lagartijas. En este caso, como podemos ver, son las temperaturas muy calientes, son frías, y aquí en este caso podríamos decir que no existen horas de restricción, puesto que los encontramos en una curva unimodal, donde están presentes, digamos, de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde, sin problemas. Pero, ¿qué es lo que sucede con el cambio climático? Una de las cosas muy importantes es que estas temperaturas deben de registrarse durante la fase de reproducción de los organismos. Puede ser que en otras temporadas no estén ni siquiera activas, por ejemplo, todos los que estivan, los que están en lugares muy fríos, pueden que no tengan temperaturas, pero no hay mucho problema. Pero si esto ocurre durante la época de reproducción, obviamente allí es donde tienen problema. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Si las temperaturas se incrementan, si las temperaturas operativas empiezan a incrementarse, vamos a empezar que existen curvas bimodales. Muy temprano en la mañana y por la tarde podríamos estar viendo los organismos, porque esto ya está delimitado por una cantidad definida de horas de restricción. Esas horas de restricción les impide a los organismos, les impide a las lagartijas estar activas, porque son temperaturas muy altas las que se presenten hacia mediodía. Obviamente pueden seguir realizando sus funciones básicas fundamentales, pero ya restringidas por el horario. ¿Qué es lo que sucede si todavía se restringe más ese horario de actividad? Pues definitivamente es imposible realizar las actividades fundamentales. Y obviamente eso tiene un cierto número de horas para cada uno de los organismos. En este caso, lo que nosotros encontramos es que para Celoporus cerrifer, en la parte norte, donde estaban las poblaciones presentes, tenían prácticamente casi 4 horas de actividad. Tenía uno que levantarse muy temprano, llegar allá a la zona de estudio a las 5 de la mañana, porque a las 6 empezaban la actividad hasta las 9:30 aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede? En estas poblaciones que están ya extintas, tenían solamente 1 hora de actividad al día, la posibilidad de estar 1 hora de actividad, en donde ya es imposible realizar todas estas actividades que comentamos: crecimiento, mantenimiento, reproducción, que eso es algo muy importante, alimentarse, defender territorio, cortejar, desarrollar los huevos o embriones. Entonces, obviamente, este era el problema con las poblaciones del sur de la península de Yucatán. Y este modelo se hizo extensivo para todas las lagartijas a nivel del mundo y obviamente dividimos las preferencias térmicas de esas lagartijas, en las que preferían temperaturas altas, moderadas, medianas y bajas. Y esto finalmente fue corroborado por colegas de todo el mundo, en donde efectivamente había un problema grave y estaban ya presentándose extirpación de poblaciones, problemas ya serios. Esto fue básicamente el artículo de Science. A 10 años de investigación en campo y laboratorio, ¿qué es lo que hemos aprendido? Voy a hablar de estos temas. Temporada reproductora me parece que es una cosa muy importante, fundamental para poder abordar este trabajo. Un poco de lo que hemos estado trabajando con la maduración de esperma, que ya había mencionado previamente, pero hay algunas evidencias que me gustaría comentar. Esto de los hábitos diurnos, nocturnos, me parece que es un tema sumamente interesante que espero les parezca que podríamos aplicar en otras partes del planeta. Y finalmente, de este modelo de riesgo de extinción, lo voy a tocar con especies microendémicas. Hay más temas que espero en algún momento podamos comentarlos. Estamos trabajando con ajolotes, estamos trabajando también con pérdida hídrica. Hay una investigación muy interesante de uno de mis alumnos, Francisco Muñoz, que lo realizó junto con otros
alumnos de laboratorio. También con tortugas marinas, pero bueno, esos son temas que no voy a tocar en este momento. Los comenté un poco en el Congreso de San Juan, pero por espacio de tiempo y para tratar de ser sintético, me voy a limitar a estos. Una cosa que no había comentado en ninguna de las charlas previas es esta parte de la temporada reproductora. Las especies ovíparas se reproducen en el verano. Y si ustedes jamás habían visto, o si la han visto a lo mejor en alguna parte, esta es una lagartijita poniendo sus huevos, ahí la podemos ver, está depositando los huevos, el macho desobligado no le ayuda, no hace nada, simplemente está calentándose, y la hembra realiza un esfuerzo enorme. En estas lagartijas, las especies se reproducen en primavera, verano, a veces un poco el otoño cuando ocurren los nacimientos, pero están restringidos, digamos, justamente por la temporada, que aquí podemos ver que en primavera y verano ocurre tanto el apareamiento como la vitelogénesis, ovulación, la oviposición y los nacimientos, las eclosiones. Aquí hay dos tipos de espermatogénesis que no voy a tocar en este momento. Una es precópula y la otra es postcópula, pero pues no lo voy a comentar mucho de este momento, pero siempre van a estar reproductoras en verano las especies ovíparas. En el caso de las especies vivíparas, aquí también les voy a mostrar un video que tomó Adán. Es el momento en el que empieza el parto. Como pueden ver, es un frinosoma shelbrooki, es una especie recién descrita hace apenas 4 años, vamos a hablar de ella, y ahí está justamente pariendo a las crías. En este caso, la mayor parte de las especies se reproducen en el otoño. Aquí es donde ocurre principalmente. En algunos casos, los machos tienen desfasamiento y puede ser que tengan un apareamiento en primavera-verano. Esta es una cosa interesante que vamos a comentar enseguida. Un detalle que es muy importante mencionar es que la preñez siempre ocurre durante el invierno. Esto es algo que está bien documentado y está publicado por allí en un capítulo de un libro. Entonces, las especies vivíparas se reproducen en otoño y tienen un desfasamiento para la mayor parte de ellas tener una preñez de invierno, primavera, digamos. Una de las cosas que quiero comentar, hace muchos años yo propuse este modelito en donde hay 2 fases de estimulación en el año. La primera puede ser que ocurra entre los meses de marzo a junio y la segunda de julio a octubre. Entonces, obviamente, si nosotros consideramos que existen esas 2 fases de estimulación en el ambiente, una de las cosas que debemos de pensar es que los estímulos, que puede ser de diferentes tipos, puede ser temperatura, la temperatura pasa por la misma temperatura cuando está incrementándose que cuando se decrementa. Obviamente la humedad, el fotoperiodo, tiene esos, básicamente pasa por los mismos valores 2 veces al año, excepto el valor más alto y el valor más bajo. Pero de allí se deriva esta posibilidad de que existan 2 temporadas de estimulación para la reproducción. Otra cosa que es importante mencionar es que una vez que se adquiere la viviparidad invernal, no hay posibilidades de que haya una regresión. Las ovíparas siempre se reproducen en primavera-verano. Las vivíparas pueden tener esta actividad de verano-otoñal y la preñez invernal, pero hay unos machos, en el caso de los machos, hemos visto que en algunos casos se pueden reproducir en primavera, Celoporus mocronatus, Celoporus gramicus, copulan a las hembras hacia junio, julio, verano, o sea, empieza toda la parte de la reproducción
en primavera, en verano, existe la cópula, justamente después de que las hembras tuvieron el parto, y las hembras retienen el esperma. Eso es algo muy interesante. Las hembras retienen el esperma durante la mayor parte del verano, parte del otoño, y cuando ocurre la ovulación, que es hacia noviembre, octubre, en algunos casos en diciembre, digamos cuando termina el otoño, para que nos situemos un poquito, porque yo sé que allá estamos tenemos las temporadas desfasadas. Cuando termina el otoño es cuando viene la parte de la fecundación, y allí empieza el desarrollo embrionario, y en las hembras, independientemente de cuáles altitudes ocurran, siempre se presenta la preñez invernal. Eso es irreversible y se mantiene aún en climas cálidos, inclusive cuando no están expuestas a esas temperaturas en las montañas, se mantiene. Una de las cosas que es importante mencionar es que justamente estas lagartijas que mencionamos, que sirvieron para el modelo, entonces esto es justamente lo que provoca que al estar expuestas cuando las temperaturas son más altas, viene a ser más frágil el sistema, no se pueden reproducir. Hemos documentado que cuando hay temperaturas muy altas no es factible la reproducción y viene el colapso de la población. Aquí quiero hacer una acotación porque haciendo la revisión de los patrones reproductores, justamente vimos que existía una ovulación en primavera-verano. Entonces, cuando yo veo este artículo, pues sí me sorprendió mucho porque se salía totalmente del esquema. Pero, ¿qué es lo que sucede? En realidad, en este artículo no ocurre la ovulación. Aquí le llaman gónadas, pero en realidad se está refiriendo a dos estructuras. Esto que está aquí es el oviducto. Son estructuras que están ya en el oviducto, son más bien embriones, y esto sí es la gametogénesis. ¿Qué es lo que sucedió aquí en este caso? Que usaron una metodología equivocada y considera que el huevo más grande, aquí le llama oviductal, esta parte el término huevo puede que tenga un problema semántico fuerte, porque si bien es cierto que le podemos llamar huevo cuando ya está en el oviducto, cuando es un folículo vitalogénico no existe realmente el huevo. Es un folículo con una célula haploide. Una vez que pasan al oviducto, que lo recoge el infundíbulo, y aquí ocurre justamente la fecundación, aquí es donde transcurre en el oviducto, ocurre básicamente todo el desarrollo embrionario, ya no se puede considerar como parte de las estructuras gonadales, que así es como le llama, la masa hembra. Entonces este es un problema, pues, que cuando yo estoy analizando los datos me doy cuenta que hay una metodología equivocada, y esto que estaba considerando que podría ser la ovulación, en realidad corresponde al parto. ¿Por qué? Porque estos son los embriones que están en el oviducto, y aquí es cuando ocurre el parto. La ovulación, como lo había mencionado anteriormente en los organismos vivíparos, ocurre justamente en el mes de noviembre. O sea, el patrón con reproducción otoñal y preñez invernal se mantiene. Sin embargo, este es un problema un poco complicado porque no es el único artículo que se menciona. Todos estos artículos en lagartijas ovíparas, tanto lagartijas ovíparas como lagartijas vivíparas, le llama masa gonadal a los embriones. Y en todos ellos necesitan ser corregidos, porque finalmente hay un error grave de concepción y no es lo mismo la gametogénesis que la embriogénesis.
pero tratando de ser lo más analítico al respecto, me doy cuenta que efectivamente este patrón se repite una y otra vez en muchos artículos. Entonces, estos artículos necesitan ser corregidos. No pueden ser tomados al pie de la letra porque está considerando dos estructuras diferentes como la masa gonadal, cuando uno de ellos en realidad corresponde al oviducto y ahí se debería estar hablando de embriogénesis. Aclarado esto, quiero decirles que en realidad, pues en todos los organismos, esta preñez invernal, en la mayoría de los vivíparos, los que no están muy acorde con esto son los jantúcidos, todos los jantúcidos y Lepidophyma. Cricosaura no sabemos, pero en esos grupos que son vivíparos, ellos sí tienen una reproducción parecida a la de los ovíparos. Pero todos los demás, Genosaurus, ánguidos, se mantiene esa parte y finalmente la preñez invernal es un fenómeno muy común en las especies vivíparas. ¿Por qué por qué está ocurriendo estación invernal? Básicamente porque la calidad térmica es mejor durante el invierno. ¿A qué me refiero? Estas son dos poblaciones que estudiamos de Celoporus mocronatus a diferentes alturas y la calidad térmica en ambas poblaciones, tanto la de la elevación alta como la de la elevación baja, es mucho mejor la calidad térmica durante el invierno y en el verano es más frío. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En esta parte, en México, las lluvias ocurren justamente en verano y en las montañas pueden ser veranos, sinceramente, mucho más fríos que durante el invierno. En el invierno la nubosidad es mucho más baja, los días son más soleados y se incrementa la calidad térmica. Esto lo hemos visto en Celoporus mocronatus. También analizamos otros grupos como Plestiodon, Abronia, Varicia, Mesaspis, Genosaurus y Phrynosoma. Prácticamente en todas ellas sucede esto. Por ejemplo, en este caso, con Celoporus torquatus, un trabajo que publicó recientemente mi alumno Saúl. También, como pueden ver, estas barras, que son las temperaturas preferidas, están más cerca de las temperaturas que están en el ambiente. Y eso implica una calidad térmica mucho más favorable durante el invierno, que si ustedes recuerdan es enero, febrero, marzo y primavera. ¿Sí? Finalmente, la calidad térmica es la que están determinando que exista esta preñez invernal. Este es otro trabajo de uno de mis colegas, Aníbal, junto con su alumno Rodrigo Barrios, en la Malinche, y me acaba de enviar al día de ayer justamente esta parte, donde la calidad térmica es mucho mejor en invierno y en primavera, y son lagartijas con preñez invernal. Entonces esto parece ser que es una cosa bastante extendida en la mayor parte de las lagartijas, sobre todo las de ciertas altitudes. Parece ser que hacia la parte, cuando ya empezamos a analizar altitudes mucho mayores, por ejemplo, cuando ya estamos analizando alturas de 4.000 metros, este es 2.650, pero cuando ya son por los 4.000 metros, es mucho más estable la baja temperatura, pero se mantiene la preñez invernal. Y esta es una reflexión que me gustaría hacer sobre lo que está ocurriendo con otros grupos de organismos, la reproducción y la época de actividad anual. Esto va a ser una tarea, no tengo datos, pero me parece muy interesante hacerle reflexión. Una de las cosas que quiero mencionar es que esto de los lagartos vivíparos, la preñez invernal también es un fenómeno que sucede en Liolemus. En Liolemus también ocurre, aquí hay unas notas de un capítulo publicado por Nora Ibargüengoitía, que está en este libro de Herpetología de Chile, y esta es una tesis de mi colega James Aparicio, de Bolivia. Y en ambas también se presenta justamente esa
preñez en invierno. Una de las cosas que no sabemos, y seguramente a investigar, ya he comentado con algunos colegas del Cono Sur, para echar a andar un proyecto y determinar si la calidad térmica influye en el cambio de la tecnología. Yo me imagino que va a ser similar a lo que estamos observando en esta otra parte del continente. Una de las cosas interesantes es si son más susceptibles las poblaciones, en este caso, las más norteñas, las que estén más cercanas hacia el Ecuador y que habiten elevaciones menores. Por allí, en el capítulo del libro de Nora, menciona justamente que hay poblaciones de elevaciones bajas y que esas parece ser que pudieron bajar después derivaron de alguna población del norte. Necesitamos la filogenia, necesitamos analizar y necesitamos echar a andar un plan para ver si eventualmente esto está ocurriendo también en el Cono Sur. Y esto pudiera ser a lo mejor una cosa que podría interesar como parte de esta tabla periódica de los reptiles, que para ver si se reconstruyen finalmente esas características también en el Cono Sur. Este es otro tema, este es de las lagartijas ovíparas. Una de las cosas interesantes es, por ejemplo, aquí esta lagartija se llama Celoporus occidentalis y la ven a dos altitudes, a 150 metros a 1500 metros. En este caso, lo que vemos es que tienen de 8 a 10 meses de 12 meses activos. O sea, hay 2 meses en los que no están activos estas lagartijas. Esto puede no ser tan grave si estamos considerando este asunto del vórtice polar. ¿A qué me refiero? Pero veamos este otro caso. En el caso de estas otras Celoporus occidentalis, vean, en este caso están entre 5 y 7 meses solamente activos en el año. La población de 2.200 metros solamente está activa 5 meses al año. O sea, en 5 meses tienen que, por supuesto, crear esta parte de la defensa del territorio. Toda la reproducción tiene que ocurrir en esos 5 meses. Las crías nacen 1 o 2 meses antes de que venga esa parte de estivación. Y entonces justamente lo que puede estar sucediendo es que tengan un calendario muy estrecho para poderse reproducir y mantenerse activos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto parece que no es tan nuevo, pero no sé, seguramente han escuchado hablar del vórtice polar. Los polos, tanto en el cono norte como en el cono sur, existen estos vientos polares y se mantienen generalmente bastante sucintos hacia la parte norteña. Pero lo que se ha visto es que con el calor que se ha desprendido de la parte del Ecuador, empieza a degenerar, empieza a perder su forma y empieza a crear este sistema como de amiba, en donde la calidad térmica, los vientos de congelación llegan a tocar partes de Estados Unidos. De hecho, este año, me parece que fue, en donde había temperaturas sumamente altas en la parte oeste de Estados Unidos, y en la parte norte eran vientos de congelamiento, menos 20, menos 30 grados centígrados, justamente por esta deformación del vórtice polar. Entonces, cuando toca esas temperaturas, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es si el periodo de actividad de 5 puede pasar a 4 meses o eventualmente menos. ¿Qué efecto está teniendo el vórtice polar en los organismos que están hacia el norte? Pues no tenemos todavía datos. Pero no solamente en el norte. Esto es lo que sucede en el Ecuador el 13 de julio. Y esto es lo que sucede en Trevelin. En pleno verano, una inesperada nevada. Y bueno, este lo saqué por allí de una noticia de internet. El 17 de febrero de 2017 vino una nevada enorme. Entonces, una de las cosas que me parece interesante
tratar de abordar en un futuro es ver qué efectos tiene para estos organismos que tienen temporadas de actividad tan sucinta, sobre todo los de las montañas, me imagino los de los lugares más boreales, septentrionales, seguramente tienen una afectación porque tienen una temporada de reproducción muy distinta, 5 meses al año. Yo estoy seguro que esto también está afectando tanto en el norte como en el sur. Bueno, de aquí que rescatamos. La temporada reproductiva es importante para determinar la susceptibilidad ante cambio climático. Aparentemente, yo voy a dejar esto allí en el tintero, hay 2 fases de estímulo reproductor. Muchas especies vivíparas presentan cambios en la fisiología de reproducción, precisamente porque hay esta calidad térmica mayor en primavera e invierno. El acortamiento de la época de reproducción por los fenómenos anómalos no lo conocemos, está por determinarse. Entonces, si vamos a hablar de los efectos, seguramente este es un tema que podemos tratar de rescatar y eventualmente colaborar con los colegas del norte y del sur. Esta es otra pregunta que quiero abordar. ¿Los lagartos pueden enfrentar el calor o el frío con éxito? Bueno, primero vamos a hablar del frío. En realidad, para esta parte del frío, parece ser que no hay tanto problema. Hay 2 mecanismos fundamentales, el sobreenfriamiento y el anticongelamiento. Es mucho más común que ocurra el sobreenfriamiento. Perdón, esto lo tomé para los ajolotes, pero finalmente lo mismo. Por eso dice eneoténicos y metamorfosis, no lo borré. Disculpas, pero eso finalmente ocurre lo mismo. O sea, el sobreenfriamiento parece ser que es uno de los mecanismos más utilizados y el anticongelamiento también se presenta y a veces se presentan de forma conjunta. ¿A qué me refiero? Bueno, hay moléculas crioprotectoras y o anticongelantes. Precisamente cuando ocurre este punto de congelamiento, entran los solutos, que puede ser, por ejemplo, el azúcar. Obviamente están mucho más densas, la parte del celular, todo lo que es el citoplasma se pone mucho más denso y sucede un fenómeno similar a lo que sucede, por ejemplo, en los mares que están hacia el norte y hacia el sur. Arriba vamos a ver que hay mucho hielo en la parte de los polos, pero tiene muchas sales. Y por eso precisamente el agua no puede bajar de la temperatura de 4 grados centígrados. No se va a congelar porque tiene muchísimas sales. Entonces, es algo similar, digamos, es algo que podemos decir, es un fenómeno parecido a lo que está sucediendo con las células. Estas células se protegen porque entran los solutos, les digo, puede ser el azúcar, puede ser glucosa, y de esta forma es que impiden el congelamiento. También está esta otra forma. Existen estas proteínas anticongelantes o glicoproteínas anticongelantes. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el mecanismo es distinto. Si bien es cierto que la célula está turgente porque hay una cantidad significativa de agua, el momento en que empieza el congelamiento, estas proteínas, lo que ocurre es que empiezan a chupar, empiezan a jalar todo el agua hacia la parte extracelular. Y obviamente el hielo queda por fuera y la célula se protege. ¿Qué es lo que sucedería si se congelara la célula como tal? Estando turgente, sabemos que cuando se congela el agua, ocupa más volumen y eso rompería la pared celular. Pero aquí en este caso, las proteínas anticongelantes chupan, digamos, toda esa agua, la célula queda hecha una pasita, queda totalmente exprimida y de esa forma se protege de estos mecanismos. Aquí apenas estamos estudiando, apenas estamos trabajando con algunas especies. Como pueden ver, pues las temperaturas preferidas, aquí en este caso podemos ver que hay algunas bastante bajas, Genosaurus, Phrynosoma está de las más altas, los Jantúcidos, pero ánguidos no. Ánguidos, la escala, si pueden ver, es distinta.
Todos empiezan de 20 a 40, pero aquí en este caso, en los ánguidos, la escala la hemos modificado y empieza desde los 10 grados. ¿Qué es lo que sucede? Aquí la heroína es Nati. Nati ha trabajado bastante con este sistema. Lleva algunos estudios con los ánguidos. Miren, aquí hay una película que les voy a mostrar. Aquí si pueden ver el termómetro está a 9 grados. Estamos en un cuarto congelado, donde está la temperatura muy fría. Por cierto, quiero decirles que Nati es alérgica al frío. Y bueno, ahí parece que les gustan los riesgos altos. Pero vean, o sea, finalmente esta lagartija, que es una bronia, no tiene problemas para poder estar activa a 9 grados centígrados. De aquí se desprendió un artículo justamente y estos organismos, los ánguidos, parece que tienen intervalos de temperatura, de actividad muchísimo más grandes. Si nosotros vemos aquí el desempeño locomotor, normalmente esta curva empieza aquí muy abajo y aquí cerca de los 20 grados empieza a subir, se dispara, 26, 28 grados, llega a la máxima actividad y después viene una bajada. Eso sería una curva normal de desempeño en donde a los 20 grados se incrementa, por ahí cerca de los 30 grados, lo estoy hablando genéricamente, empieza a bajar y a los 35, 30, 40 grados ya viene el colapso del desempeño. En este caso, como pueden ver, desde los 5 grados, estos organismos pueden estar bastante activos sin tanto problema. Estos organismos son muy interesantes, tienen una capacidad de enfrentar las condiciones térmicas de una forma sui generis dentro de todos los demás reptiles. Parece que no pudieran ser reptiles, se ven como otra cosa, porque la actividad, pueden estar activos a 10 grados centígrados sin problema. Entonces, obviamente aquí hay mucho que decir todavía. Necesitamos trabajar mucho al respecto y todavía un poco más. Si nosotros vemos lo que sucede aquí cuando hay una oferta térmica esto es una comparación de dos poblaciones. Ocotepec, que es una población de un lugar bajo, 2.200, si mal no recuerdo, y Paso de Cortés está a 4.000 metros. Y bueno, no voy a explicar todo, simplemente quiero comentarles que en la parte de abajo se comporta como un termoconforme y en la parte de arriba se vuelve un termorregulador activo. Es un organismo sumamente eurotérmico. Desde los 9 grados ya podemos verlas con actividad total hasta los 36 grados, pero todavía más. Hay cosas que difícilmente podemos explicar. Esta es la temperatura que prefieren. Si les ponemos en un gradiente térmico, las dejamos ahí todo el día, que elijan la temperatura, pues están por ahí de los 30 grados, la temperatura que prefieren en un gradiente térmico. Esta curvita de aquí es la oferta térmica, es la temperatura que tienen los modelos que de una madera inerte puede captar temperatura. Lo que quiere decir es que las lagartijas podrían estar aquí muy cerca de la temperatura preferida. La oferta térmica es bastante buena y sin embargo no están llegando en el campo. Estas son las temperaturas de campo. Sin embargo, no están llegando en campo. Como podemos ver, la mayor parte están entre 10 y 15 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que no les importa mucho estar dentro de la temperatura preferida. Tienen un comportamiento muy sui generis, tienen una forma de estar activas que escapan en muchos conceptos. Digo, si tienen frío, pues no tendría que tener frío, porque aquí están las temperaturas en el ambiente para poder tener, pues por lo menos los 20, 25 grados. Y la mayor parte de nuestros organismos están entre los 10 y 15 grados. Entonces, estos ánguidos definitivamente son organismos muy interesantes. ¿Qué es lo que pasa con los Celoporus? Bueno, aquí hay un estudio muy importante en donde Saúl es el que ha estado al frente de esta parte
Y una de las cosas que quiero rescatar de esta investigación es, bueno, en este caso, Saúl lo que hizo fue monitorear las temperaturas preferidas, las que están usando normalmente para termorregular, puso los modelos, vio cuáles eran las temperaturas preferidas mes tras mes, cada uno, mes tras mes. Pero también monitoreó las temperaturas de inactividad, o sea, estas lagartijas, las Celoporus torquatus, se refugian en grietas. Y en esas grietas colocó estos modelos para determinar qué temperaturas tendrían durante la fase nocturna. Esto lo hizo cada mes. Bueno, aquí están los gradientes, como les decía, se caracterizaron las temperaturas preferidas, el intervalo de actividad, la temperatura máxima, la temperatura mínima, y bueno, cuando la temperatura mínima es para ver cuando están ya congeladitos, ya no se pueden mover, y la temperatura máxima es cuando ya no se pueden mover por una temperatura muy elevada. ¿Qué es lo que encontró? Una de las cosas que quiero comentarles es que la temperatura del cuerpo sí tiene una relación con la temperatura de inactividad. Durante la noche las temperaturas bajan y hay diferentes temperaturas que están experimentando a lo largo del año. Entonces lo que se vio es que sí existe una relación entre las temperaturas que pueden tener durante la noche y la temperatura preferida. Pero también la temperatura mínima también se correlaciona. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura a la que se exponen durante la noche determina también la temperatura que van a preferir y la temperatura a las que van a estar inactivos. Esa es una variable plástica, se está moviendo de acuerdo con las temperaturas que se están exponiendo de noche. Pero no así con las temperaturas máximas. La temperatura máxima no cambió. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estos organismos son termorreguladores activos. Entonces, justamente esa capacidad de estar termorregulando les impide tener la plasticidad en las temperaturas máximas. Si se exponen a temperaturas que no están conformes, se retraen, se esconden, se meten a las cuevas. No se van a exponer a temperaturas mayores. Entonces, esto parece ser que está limitando la posibilidad de enfrentar temperaturas más altas. Sí pueden enfrentar temperaturas bajas en la noche, sin problema, pero si se exponen a temperaturas más altas, no son exitosos. Vaya, esto los coloca ante el cambio climático en un riesgo mucho mayor porque cuando hay temperaturas bajas les pueden dar sin mucho problema, existen esta plasticidad para que ocurra, pero no cuando hay temperaturas altas. Esa posibilidad de termorregular los limita en su capacidad de tener plasticidad hacia la CTmax. Temperatura y maduración de esperma. Este es un tema que yo les había comentado, lo tocamos apenas aquí en este capítulo de manera muy breve. Lo voy a explicar para la gente que no ha estado en alguna charla previa, esto yo ya lo había mencionado, pero básicamente lo que sucede es que el esperma cuando está madurando debe de eliminar este exceso citoplásmico. Y esta gota citoplásmica es muy importante porque con ella el esperma no tiene la misma capacidad. Cuando expusimos a espermas a temperaturas de 32 grados, Celoporus mocronatus prefiere temperaturas de 32. El ambiente térmico está muy a gusto si le ponemos temperaturas de 32 grados. Pero la mejor motilidad del esperma ocurre a temperaturas mucho más bajas, 23 grados. Son casi 10 grados de diferencia. 23, 24, 25 grados está bien y esto favorece justamente la maduración
espermática, que no, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si nosotros tratamos de hacer una curva de desempeño con alimentación, bueno, con digestión, con carreritas, con mordida, con cualquier otro atributo fisiológico, siempre vamos a encontrar que todas ellas, todos esos atributos van a estar siendo óptimos a 32 grados, cercano por lo menos. Pero no es así con la maduración de esperma. Yo te he comentado es que prácticamente lo que tiene que haber es como un proceso de escrotación. Tienen que estar expuestos obligadamente a temperaturas por debajo de las preferidas para que pueda ocurrir la maduración del esperma, que eso es lo que sucede en mamíferos, en murciélagos, en caballos, en perros, en los humanos. Tiene que estar escrotados los testículos, temperaturas por debajo de la temperatura corporal, para que exista la maduración. Esto yo ya lo había comentado previamente y aquí les digo que pues, a lo mejor ustedes no ven el Photoshop, pero sí existe. Bueno, finalmente esto lo que nos está diciendo es que hay como unas curvas fisiológicamente disociadas. Una que es para la maduración del esperma y la otra para actividades cotidianas, digamos, de los organismos. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que tenemos que considerar también en los escenarios a futuro esas temperaturas, porque si no vamos a estar obviando un detalle que no debería de ser. Aquí la heroína es Isela, que está haciendo su maestría conmigo, junto con la doctora Edith, que es una bioquímica muy importante. Ella trabaja en la Universidad Metropolitana, y estamos trabajando en conjunto para saber cuáles son los efectos de la exposición a diferentes temperaturas en atributos fisiológicos y de reproducción en Celoporocineus. Es una historia mucho más larga, pero esta es la curva de desempeño. Como pueden ver, 32, 28 pueden ser temperaturas adecuadas. Y una de las cosas que hizo Isela fue colocar estos organismos a 32 grados a temperatura constante día y noche. Día y noche. Y estos organismos se deterioran muy rápido. No tienen la capacidad ni siquiera motriz de poder responder a una temperatura constante. Lo que hizo también fue colocarlos con lo que le llamamos horario nocturno. Y bueno, obviamente durante el día estaban a 32 grados o a diferentes temperaturas, 28, 32, 36. Y aquí creo que, no es esta, es esta. Y justamente lo que vio fue la motilidad de los espermas. Y como pueden ver, cuando están una semana en ese horario oscilante, es mucho mejor cuando se exponen a 24 grados y a 28 grados que a 32 grados. A 32 grados no les va nada bien con la condición espermática. Es más, ustedes pueden ver aquí las imágenes de los túbulos seminíferos. 4 grados, la cantidad de esperma es mucho más grande que a 28. 28 se empieza a deteriorar. Aquí ya podemos ver el lumen del túbulo seminífero mucho más vacío. Y a 32, definitivamente el esperma se deteriora significativamente. Esto es con un mes de exposición, y básicamente los resultados son mucho más dramáticos, sobre todo a 36 grados, una temperatura muy por arriba de la preferida, pero no les va mejor a temperaturas de 28 y 32. 24, como pueden ver, el esperma se favorece cuando tiene temperaturas mucho más bajas que las temperaturas preferidas. Entonces, este es un tema que está surgiendo en el laboratorio. De hecho, la tesis apenas está por defender la Isela, y a mí me parece que tiene una relevancia sumamente grande. Como conclusión, bueno, los organismos expuestos a temperaturas constantes presentan un desgaste energético tremendo, metabólicamente no les favorece, necesitan obligadamente esta oscilación térmica, y esa es una de las cosas que necesitamos
caracterizar para poder seguir trabajando con estos modelos de temperaturas. Es necesario que cuenten con temperaturas por debajo de las preferidas para que tengan un descanso energético. Esta parte es fundamental. No pueden estar expuestas a temperaturas constantes. Yo quiero mencionarles aquí que en el 98 publicamos una notita en donde vimos que había temperaturas de 28 grados en la noche y esto impidió la reproducción de una lagartija, Ceratophrus mucronatus. Estábamos viendo el tamaño de la camada, básicamente esa era la investigación, la diferencia que había en diferentes años. Y en el 97, me parece, 97, fue cuando hubo un fenómeno del Niño, las temperaturas se elevaron aquí en el centro de México y no se reprodujeron los organismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las temperaturas bajas, las temperaturas de reposo, son muy importantes y tenemos que empezar a integrarlas dentro de nuestros modelos de trabajo. ¿Cuáles son los puntos a resaltar de todo esto? Existen mecanismos bioquímicos que pueden proteger a los reptiles de las temperaturas de congelamiento. Presentan una amplia plasticidad para ajustar la CTMIN a las condiciones ambientales. No existen las mismas condiciones para enfrentar las temperaturas altas. La capacidad termorregular limita el ajuste de la temperatura de exposición máxima. Los espermas presentan deterioro a las temperaturas preferidas. La oscilación térmica es fundamental. Yo subrayaría esta parte para la homeostasis de los lagartos. Tal vez una cosa que debo resaltar es que hay organismos como Varicia, como Abronia, los ánguidos, posiblemente algunos otros, pensamos que pudieran ser Genosaurus, que tienen esa capacidad de estar activos a temperaturas muy por debajo de las temperaturas preferidas. Entonces, pues estos son los puntos que resaltamos de esta parte. Otra cosa que les quiero hablar es de los hábitos diurnos y nocturnos. Recientemente Rafa hizo una recopilación, que por aquí les dejo la cita, es muy interesante, si lo quieren consultar. Está publicado esto apenas en este año, creo. No veo el año, pero bueno, esto es de muy reciente creación. Hay algunas cosas, algunas observaciones anecdóticas que registran la actividad de lagartijas diurnas. Es un par de notas en donde ven que Ceratophrus clarki estaba activo a las 10:30 de la noche y pues no era muy afortunado, solamente hubo pudo alimentarse en una ocasión de palomillas, ¿no? Pero bueno, esa es una condición totalmente extraña. Lo que es de resaltar es que fue durante la luna llena. Entonces, cuando tienen cierta cantidad de luz, algunos organismos pueden tener esas conductas, digamos, no son tan extrañas. Lo que necesitamos es poner mucho más énfasis y ver si efectivamente, a lo mejor en diferentes fases de la luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, pudieran tener cierta capacidad de estar activas durante la noche. Esto fue lo que sucedió con Clarke. Hay varias notas de este tipo. Esta me gusta más. Esta es donde están unos frinosomas a la luz de la luna, copulando a las 9:30 de la noche. Entonces, bueno, sí existen estas observaciones que les voy a comentar como anecdóticas, pero esta es una cosa que pudiera ser muy interesante y eventualmente con temperaturas tan altas durante el día, es posible que sea un fenómeno un poco más recurrente. Yo creo que esto merece tener una atención especial y empezar a determinar qué tanta capacidad tienen de estar activos durante horarios que pues no son comunes, digamos, durante la noche, la actividad que pudieran registrar lagartijas que se consideran totalmente diurnas. Entonces, si bien es cierto que esto puede ser ahorita anecdótico, esto pudiera ser motivo de una investigación mucho más completa. Esto está aún más interesante. Esta es una lagartijita, un gecko,
que de noche está activo, está cazando, está alimentándose a temperaturas subóptimas. Digamos, a temperaturas no les favorecen del todo, sí puede estar activo y puede alimentarse, pero de día se van a las temperaturas preferidas. Básicamente están teniendo una conducta donde seguramente aquí es donde pueden estar digiriendo, donde pueden estar realizando la gestión de lo que consumieron durante la noche. Entonces son unos mecanismos muy interesantes que se puede alimentar de noche cuando las temperaturas no le favorecen mucho, pero puede hacerlo. Y digerir durante el día. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de qué quiere decir inactivo, ¿no? Si bien es cierto, está en reposo, seguramente durante esta fase puede estar realizando la digestión del alimento. Esta es otra pregunta que es sumamente interesante, la desarrolló Diego. La calidad térmica del hábitat está relacionada con el horario de actividad. Existen estrategias termorregulatorias para responder a la baja calidad térmica. Esto lo realizó Diego con las lagartijas, le llaman night lizards, lagartijas nocturnas, que comprende a Lepidofima y Hantusia. Y bueno, básicamente lo que se da cuenta, Diego, aquí, es que son principalmente de actividad nocturna, pero pueden estar también activas durante el día. ¿Por qué? Porque las temperaturas que le ofrece el ambiente básicamente están tanto de día como de noche. Digamos, son ambientes muy estables, esto es en las selvas, mayor actividad diurna, pero también de día. Y son termoconformes. Vaya, no se esfuerzan mucho por termorregular porque el ambiente les está dando las temperaturas adecuadas. Estas son catemerales, que quiere decir que también pueden estar tanto activas como de día como de noche, porque las temperaturas que les está ofertando el ambiente están presentes en las cuevas sin tanto problema. Entonces, pues aquí a lo mejor ni se enteran que es de día, simplemente las temperaturas son adecuadas para que estén activos tanto de día como de noche. En este caso, en una selva baja, pues también tienen esas opciones, no tienen tanto problema. Entonces, aunque se han considerado lagartijas nocturnas, como podemos ver, la calidad térmica del ambiente les facilita esa posibilidad de estar activos. Pero, ¿qué sucede cuando las temperaturas son muy frías? Esta es la temperatura que se oferta en la noche. Como pueden ver, no llega ni a 20 grados. Estas son las temperaturas que prefieren. Entonces aquí están obligadas a estar activas solamente durante el día. Quiero mencionarles que esto es una lagartija que está, bueno, una de ellas está en la Sierra de la Laguna, en Baja California, y están obligadas a estar activas durante el día de las 8 o 9 de la mañana, por allí es cuando están activas, porque de noche las temperaturas, cuando yo estuve por allí, llegaban a 4 grados centígrados. Entonces son temperaturas muy frías y si bien es cierto que pueden estar activas en la mañana, en la noche es prácticamente imposible porque no existe las temperaturas adecuadas. En el caso de esta lagartija, la lagartija que habita en la Sierra de la Laguna, tienen un alto riesgo ante el cambio climático. ¿Por qué? Porque las temperaturas se están incrementando y su horario de actividad, siendo diurnas, termorreguladoras, podría restringirse dramáticamente, como en el caso de Cerrífer. Pero aquí cabe la pregunta de si existe eventualmente la posibilidad de que se volvieran crepusculares, ya que no sean diurnas, sino que sean crepusculares, o que sean nocturnas, que se vuelvan nocturnas, porque seguramente en la noche las temperaturas, una vez que se incremente la temperatura del planeta, podrían ser mucho más favorables las temperaturas nocturnas.
no tienen una oportunidad. Estas están en la parte más alta de la Sierra de la Laguna, digamos, están atrapadas climáticamente y no tendrían posibilidad de escapar de del incremento en temperaturas que estamos viendo que viene ante el cambio climático. Esta es una de las cosas que está trabajando Diego. Básicamente lo que les quiero comentar es que la actividad, las temperaturas preferidas están en función de los ambientes que habitan. Básicamente, o sea, sí ha habido algunos cambios y una de las cosas que nos preocupa mucho es si los cambios de horario pudieran ser factibles ante el cambio climático. ¿Cuáles son las cosas importantes de resaltar de esta parte? Bueno, hay eventos fortuitos, que los voy a llamar así, pero deben de ser más estudiados, tiene que haber mayor énfasis en esa parte, en donde la actividad nocturna ocurre en especies diurnas. La calidad térmica del ambiente determina el periodo de actividad en lagartijas nocturnas. Hay especies atrapadas climáticamente y solo pueden estar activas de día. La única posibilidad de escapar a los efectos del cambio climático es un cambio en el horario de actividad que pudiera ser crepuscular, y allí es posible que no sea tan complicado, o necesariamente translocarse a ambientes más favorables. Este es un tema muy complicado que necesitamos sentarnos a plantear opciones ante la potencial desaparición de un montón de especies que tienen problemas por el aumento de temperaturas. El tipo de hábitat influye en la fase de actividad, sobre todo en estos organismos que son diurnos, nocturnos y eventualmente catemerales. El último de los temas que quiero comentar es el de las especies microendémicas. Hay muchas que están con un riesgo muy alto. Podemos caracterizarlos, creo que eso no es tan complicado. Sabemos que las especies microendémicas están muy restringidas en su distribución, muchas sin protección suficiente y algunas de ellas de reciente descripción, que ni siquiera tienen protección legal. Entonces, estas especies considero que dan un ejemplo de muchas otras cosas que hemos estado trabajando. Para estas especies nos basamos en este sistema de Mapinguari, la distribución de los organismos, pusimos estos jobos para ver la emulación de las temperaturas operativas. Esto tiene que ser calibrado. Obviamente los gradientes tienen que caracterizarse para ver cuáles son las temperaturas preferidas, y con las capas bioclimáticas, horas de restricción, podemos aplicar mapas de riesgo de extinción. Voy a tocar solamente 2 ejemplos, pero créanme que esto puede ser motivo de toda una charla. Hay muchas especies que están en esta situación, algunas no son microendémicas. Considero que las microendémicas requieren una atención especial. Esto es lo que sucede en Tierra Colorada, en Guerrero. Yo ya había dado esta charla, les decía que estas piedras son enormes. Es un ambiente sumamente interesante, muy particular, porque todo es una selva baja, un bosque seco durante el invierno, y estas rocas gigantescas le dan un ambiente muy, muy particular. En este caso, a Acelopros stegneri, pero vamos a hablar un poquito más, que no es exclusivo de esta especie. Miren, estas son las temperaturas que son las preferidas. Estas 2 rayas determinan las temperaturas que ellos prefieren, ¿sí? Esta y esta. Esta es la temperatura máxima. Esta es la temperatura de 35 grados, en donde los embriones tienen problemas. Pueden ser deleterios, tienen problemas en el desarrollo embrionario. Y estas son las temperaturas, estas de aquí afuera, son las temperaturas que están afuera en el ambiente, arriba de las rocas. Estas son las temperaturas. Entonces, como pueden ver, aquí las temperaturas que encontramos en medio de estas piedras son estos cuadritos de aquí. Como pueden ver, aquí están. Y aquí es donde pasan, por aquí, en estos horarios, es cuando están activas estos organismos. Los tratamos de buscar a mediodía y están todas refugiadas.
Entonces, estos organismos tienen un problema grave porque si bien es cierto las distribuciones de varios roquedales, digamos, no todos están contiguos y es prácticamente imposible para ellos escaparse y migrar a otro roquedal. Obviamente aquí necesitamos trabajar con la parte genética, determinar qué tanta endogamia existe, porque pues la condición climática nos dice que están bastante aisladas y es casi imposible que puedan tener una migración. Estos roquedales están aislados entre 3, 5, 10 kilómetros. Entonces, poder viajar, poder moverse, creo que es una situación muy complicada para ellos. Estos roquedales no solamente albergan a Celoprus stegneri, Anolis gadobi, Philodactylus del Campoy, Lepidophyma inagoi, son otros de esos organismos que están allí en el mismo sistema. O sea, es una comunidad. Y les voy a poner solamente el ejemplo de Anolis gadobi, en donde si nosotros vemos el sistema presente, pues parece ser que no es tan complicado. Aquí la permanencia, la posibilidad de permanencia, pues sí, se favorece, no tiene tanto problema, pero en 30 años es imposible que éstas puedan permanecer allí. Entonces, una de las cosas sería la translocación o la recuperación del hábitat, tratar de blindar ese sistema de piedras para que puedan permanecer. No es una especie, son comunidades. Y así como este caso, también está Phrynosoma. Phrynosoma sherbrooki es una especie recién descrita y en 30 años ese hábitat va prácticamente a ser un infierno para ellos. Entonces, obviamente aquí quiero dejar en la mesa esta posibilidad de translocarlos. Obviamente esto tiene mucha discusión, necesitamos trabajar en esa parte o de blindar el sistema, blindar esos roquedales. En este caso es un bosque de encinos para que puedan permanecer estos organismos. Les digo, esos son solamente 2 casos, por cuestiones de tiempo no voy a abundar, pero ahí se requiere una protección, medidas emergentes ante el cambio climático. Aquí le llamamos MER, una medida de extinción de riesgo. Tenemos que involucrar esa parte en la susceptibilidad de cambio porque no está considerada. Urge incorporar medidas o rescatar las especies con alto grado de susceptibilidad. Como les comentaba, México es el 60% de especies endémicas y muchas de ellas microendémicas. La translocación o la restauración del hábitat es una cosa que tenemos que dejar en el tintero. ¿Cuáles son los puntos a resaltar? México es un territorio donde más del 60% son especies, no, perdón, aquí debe ser endémicas. Esto microendémicas está mal. Endémicas. Muchas de ellas no tienen protección alguna, otras tantas son de reciente descripción. Es urgente incluir el riesgo de extinción del efecto del cambio climático, no está considerado. Varias especies tienen un alto porcentaje de extinción en 30 años o menos. Entonces, esta es una de las cosas que tiene que ocuparnos. Y pues ya como corolario, es necesario conocer más detalles de la sistemática. Estamos metiendo esta parte de la evolución de estos mecanismos que les mencioné dentro de la sistemática. Necesitamos tener una sistemática bien fuerte, digamos, bien resuelta para poder entender cómo evolucionaron estas características. Se requiere determinar las áreas de protección, calidad del hábitat, actuales y futuros. Tenemos que tener un monitoreo de modelos biofésicos a lo largo de los países. Es importante definir la capacidad de invadir hábitats más favorables, translocaciones. Eso es una cosa muy cuestionable, pero factible como única forma de rescate en algunos casos. Y esta es una cosa que creo que debe de resaltarse. La protección de la biota es un asunto de seguridad mundial. Los gobiernos deben de reconocerlo. Recientemente leí por allí que Costa Rica está ya incorporando justamente esa parte dentro de sus leyes, lo cual me da mucho gusto, pero hay mucho por hacer. Pues no me queda más que agradecerle a todos mis colegas, Barry Miles,
la doctora Arenas, Norberto, Rafa, Aníbal, Mati, ahora también ya trabajando con otros sistemas. Y por supuesto a toda mi banda de alumnos, que ellos son los verdaderos genios y han hecho los avances de toda de mucho de esta investigación. Y pues ahí está Saúl, Fabi, Rufino, Woolrich también ha trabajado con nosotros mucho en este esquema. Fran, Diego, Quique, Isela, Marco de acá de Ecuador recientemente se incorporó. Saúl, por supuesto, ha hecho algunas contribuciones muy importantes. Quiero decirles que el equipo también está trabajando con anfibios. Esa parte a lo mejor será cosa de otra charla. Y con tortugas, tanto marinas como terrestres. Y bueno, eso tendría que tener otro escenario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fausto, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a una sesión de preguntas. Por favor, quien desee realizar una pregunta se identifica por su nombre y su origen. Gracias. Si alguien quiere hacer preguntas, está invitado a hacerlas. ¿Nadie va a hacer preguntas? Hola. Creo que no, ya tienen hambre. ¿Ya tienen hambre? Bueno. De acuerdo. A ver, que algunas cosas llegan medio tarde, me parece, por eso. Bueno, buenas tardes. Hola. Ah, Laura, ¿cómo estás? Soy Laura Barrastro, de Brasil. Y entonces le quería hacer una pregunta. Acá en el sur de Brasil trabajamos bastante con ecología termal de lagartijas. Y nosotros tenemos unos ambientes con temperaturas muy bajas en el invierno, bastante altas en el verano. Entonces le quería preguntar que por todo lo que usted dice, sería mucho más limitante la temperatura máxima que la temperatura mínima para la sobrevivencia de las lagartijas. Sí, efectivamente, los resultados parecen indicar eso. Hay un par de especies que creo que pueden ajustar sus temperaturas máximas, pero en este caso, pues ya los experimentos nos demuestran que las temperaturas bajas son más o menos fáciles de poder sortear, pero no las temperaturas altas. Esa capacidad de ser termorreguladores. No hablé de algunos organismos que son termoconformes, muchos de los que habitan especialmente en la parte del Ecuador, las que habitan las selvas. Pero en ese caso es mucho más complicado porque tienen intervalos de temperatura mucho más restringidos. Las especies que termorregulan pueden tolerar temperaturas mucho más amplias. Las temperaturas que tienen prácticamente la calidad térmica favorable todo el año, todo el día, no tienen esa capacidad siquiera de termorregular. Entonces son mucho más sensibles, mucho más sensibles. Y cualquier temperatura, la curva es mucho más drástica para ellas, y cualquier cambio en la temperatura del ambiente las coloca al riesgo de la extinción. Pero se necesita mucho más trabajo en la parte del Ecuador para poder determinar cuáles son los intervalos de tolerancia de estos organismos. Sí, pero sí es mucho más complicado enfrentar las temperaturas altas. Sí, otra cosa es que nosotros tenemos una especie aquí de Philodactylidae, de Homonota uruguayense, que vive en los campos
pedregosos, y tiene una actividad, inclusive ahora sale un trabajo que publicamos, que tiene actividad nocturna y diurna, y se mantiene activo a temperaturas muy bajas de ambiente, a temperaturas de 10, 11 grados, ellos consiguen correr y tener una temperatura y una actividad bien alta, digamos, en pleno invierno con viento y frío aquí. ¿Y ustedes tienen algún trabajo relacionado con la fisiología o que explique cómo eso funciona fisiológicamente en esos geconidios? Hay un trabajo que recién se está enviando a publicar y habla justamente de la parte de la cantidad de glucosa que está en sangre. Y simplemente haciendo determinaciones de glucosa, vemos que sí hay, cuando se someten a temperaturas bajas, hay un incremento en la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, esto parece ser uno de los mecanismos que están actuando como muy emergentes, muy pronto y de respuesta muy rápida. Entonces, no está publicado, está recién enviado a publicar, pero está el trabajo en donde sí ya está caracterizada justamente los intervalos de temperatura a las que están activas. Varicia imbricata fue el ejemplo, y viene por allí otro par también ya en proceso de publicación, pero apenas estamos incursionando en el tema y definitivamente me parece que esa es una cosa muy interesante que necesitaríamos trabajar más a fondo. Yo le puedo mandar, si me manda usted su correo electrónico, le puedo Bueno, mandar sí. lo que tenemos hasta la fecha. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Tu nombre de nuevo, por favor? Laura B. Rastro. Ya, gracias. Sí, Gracias. tenemos una pregunta, discúlpame, Julio San Martín. Julio, ¿estás ahí todavía? ¿Puedes hablar? Sí, hola, hola. Puedes hacer la pregunta directamente a Fausto. Disculpa, no había visto el chat. Sí, no hay problema. Hola Fausto, nos conocimos en Chile cuando viniste. Sí, recuerdo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo me quedé pensando y lamento no haber estado al principio de la charla porque vi la hora y me guié por la hora chilena, entonces llegué como a mitad de la charla. Pero estaba viendo las medidas que propones, que estamos como un poco atrasados, que todavía falta mucho por saber. Y lo que yo quería preguntarte es si tú puedes hacer algunas priorizaciones considerando este retraso que estamos, porque hay que ver que las especies también al parecer se adaptan en cierta medida, pero no sabemos cuánto, y hay medidas que quizás más obligatoriamente estamos necesitando implementarlas. Entonces no sé si tiene alguna especie de priorización en dónde tendríamos que enfocar, por lo menos en el caso de las lagartijas, el trabajo. Digamos, las especies que son microendémicas, tenemos estudios con varias especies, varias. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante que no mencioné, pero son lagartijas termófilas, son que toleran pues, temperaturas arriba de 35 grados, por ahí sin tanto problema. Esas especies que son termófilas, inclusive pueden ampliar su intervalo de distribución, eventualmente a lo mejor competir con otras especies de otras localidades, pero las que son de preferencias térmicas hacia abajo, donde pues ya están por debajo de los 30 grados y que son microendémicas, creo que el riesgo de extinción es mucho mayor. Si pensamos el riesgo de extinción en una especie que tiene distribución amplia, bueno, seguramente algunas poblaciones van a ser afectadas. Hay algunas de ellas que pueden escapar, digamos, hacia las montañas, pueden invadir, ya están invadiendo, de hecho, las montañas, algunas de ellas, pero las que son microendémicas y que tienen esas preferencias térmicas que no les favorecen ante el cambio climático, pues vienen a ser prioritarias. Por eso es que mencioné que las microendémicas considero que son las que urge, porque tienen una distribución tan restringida que finalmente si se ven afectadas van a desaparecer. Entonces, allí estamos incursionando también en el tema. Creo que la decisión no será fácil porque
tendremos que ver si la translocación es la única medida o la restauración del hábitat. Pero yo haría mucho más énfasis en esas especies que son microendémicas. Las vivíparas tienen más alto porcentaje de extinción porque prefieren temperaturas más bajas generalmente las vivíparas. Y las vivíparas que están, digamos, a nivel del mar, o en el caso de ustedes, más norteñas, más cercanas al Ecuador, también seguramente tienen mayor riesgo de extinción. Entonces, esas serían las que yo creo que deberíamos considerar para poder tratar de estudiarlas y eventualmente proponer medidas para rescatarlas. Muchas gracias. No sé si con eso respondo. Sí, bastante. Me queda un poco la idea de que esto debería verse también caso a caso a la especie particular que está afectada. Sin duda, sin duda. Sí, es una labor titánica porque yo siento que ya nos está cansando la extinción y no alcanzamos a entender la mayor parte del sistema. Entonces, necesitamos mucho trabajo en ese sentido. Sí, es verdad. Muchas gracias. Un gusto. Sí, Mauricio Campo, por favor, adelante. Aló, buenas tardes. No sé si me oyen. Bien. ¿Sí? Sí. Hola, Fausto. Hola. Soy Mauricio Ocampo, para los que no me conocen, soy un boliviano haciendo ahorita el doctorado acá en Chile. Y Fausto, quería preguntarte, tú hablaste de los datos que fueron encontrando de que podía haber 2 eventos en algunas especies, de acuerdo a la temperatura que iba subiendo al principio del ciclo anual y también bajando, que llevaban a 2 puntos de temperatura ideal. Ustedes vieron que esta reproducción también habían hembras que se preñaban tanto en esas 2 épocas, es decir, había preñez, doble preñez también y pariciones también. No. Cuando ocurre la cópula en la primavera, la mayoría están sincronizadas, la mayoría de ellas están sincronizadas, las vivíparas estoy pensando, y ocurre en el otoño. O sea, tanto machos como hembras tienen toda esa parte del cortejo, la cópula en el otoño. Pero hay un par de especies, tal vez un poco más, en donde los machos puede ser que respondan tempranamente. Entonces, una vez que las hembras tienen el parto, son copuladas inmediatamente. Y hay una retención de esperma de 4 meses, 3, 4 meses, y la ovulación ocurre hacia los meses de otoño. En el caso de Hantusia, ocurre al revés. Los machos responden durante el otoño y las hembras ovulan en la primavera. Déjame ver. Sí, en primavera. Entonces, sí existe ese sistema, digamos, doble, pero no, es prácticamente imposible que pudiera ocurrir una fecundación doble, a menos que el sistema esté cambiando. Y en ese caso, hemos visto, y creo que ahí falta por estudiar muchos datos, pero ya una especie de reproducción continua. Entonces, por lo general, me parece que no es el caso, pero eventualmente hemos visto que los cambios ambientales parece ser que están desquiciando ese sistema, aparentemente, y sí puede haber una especie de reproducción continua. Pero la mayor parte de los casos creo que están muy bien caracterizados, en donde se mantiene la gestación invernal. Aquí en las ciudades, déjame comentarte, sí hemos visto que ya no hay, bueno, yo no estoy en la ciudad ahorita, pero en la Ciudad de México sí se ha visto que hay como una reproducción continua y hay nacimientos en meses que no se habían visto o no se ven en la naturaleza. Entonces, ahí no sabemos todavía si es un efecto
directamente del calentamiento urbano, o si es una cosa que está ocurriendo, una deformación del sistema ante los cambios climáticos. O sea, es un caso digno de estudiarse definitivamente. Fausto, deja Perfecto, de muchas compartir pantalla, por favor, así nos vemos mejor. Sí. A ver, ¿cómo le hago aquí? Hacia abajo del Zoom creo que puedes Ah, hacer. Ahí está ya. ¿Listo? Bien. Sí, ya. Jordan ¿Ya? Milla, por favor, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, bien. ¿Qué tal, doctor Fausto? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Felicidades por la exposición. Tuve el gusto de conocerlo en el curso de termorregulación que dictó en Bolivia en el 2018. Soy de Lima, Perú. En aquella oportunidad le comenté que yo estaba trabajando mi tesis con una especie del género Philodactylus y la ecología térmica, ¿no? Entonces ya prácticamente he terminado mi etapa de campo y lo que me sorprende dentro de mis resultados es que no sé si pasa por un error que esté cometiendo yo de repente al momento de interpretar el protocolo de Hertz, porque muchos de mis resultados me salen que la eficiencia de mi termorregulación me da valores negativos. Y comparando con bibliografía que he revisado, pues muchas veces encuentro que generalmente se encuentran en el rango de 0 a 1, ¿no? Dando el termoconformismo a la termorregulación. Y quería preguntarle en todo caso si es un error el hecho de que sea un negativo o qué interpretación se le puede dar a esos valores en eficiencia, en el índice de la eficiencia. Si quieres podemos revisar los datos. Teníamos una charla extra si quieres. Y es Encantado. posible que los valores de las temperaturas operativas estén por encima de las preferidas. No lo sé, tendríamos que ver los datos. Pero con gusto lo revisamos. Cuando tú me digas, podemos tener una charla, igual por videoconferencia, y vemos los datos para ver qué es lo que está sucediendo efectivamente. Muy encantado, de verdad, porque sí, estoy como que me he estancado en esa parte. Sin problema, por favor escríbeme y vemos esa información. Sí, le envío un correo en todo caso. Muy amable. Gracias por el Tienes tiempo correo, y ¿verdad? felicidades por la exposición nuevamente. Entonces, gracias. Gracias. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, le agradezco a todos los participantes haber estado presentes hoy. Le agradezco profundamente a Fausto haber brindado esta charla muy interesante. Hemos tenido participantes de muchos países, que para un seminario interno de nuestro instituto es algo extraordinario, porque tenemos gente de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, Chile, Perú, México, así que es un orgullo para nosotros haber tenido tanto alcance, y dentro de Argentina también de muchos lados. Esta charla vamos a tratar de colocarla en nuestro flamante canal de YouTube, hoy si logramos recuperar el video, así que si alguien quiere verla nuevamente o completa, como decía alguien que no pudo verla, va a estar allí. Tenemos una página web, el instituto se llama IPEC con ICET, y las páginas web, el Instagram, el Facebook, y ahora un canal de YouTube va a tener ese mismo nombre, así que va a ser fácil de buscarlo. Nuevamente, gracias, Fausto. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por su presencia. Le agradezco a todos la presencia.